Vamos a continuar entonces ahora calculando cuál es el torque neto debido a estas dos fuerzas que están acá, a la F2 y a la F4. La, la fuerza F2 tiene un brazo de palanca B medios y la fuerza F4 también tiene un brazo de palanca F medios. Y los dos torques suman en el mismo sentido de rotación, o sea, los dos tratan de abrir la puerta, ¿verdad? La F de la izquierda que sale y la F de la derecha que entra hacen girar la puerta hacia adentro. Entonces, ambos hay que sumarlos para calcular el torque efectivo. Entonces, F2, el valor de F2 es la corriente por la longitud del alambre que es A, porque es a lo largo, ¿verdad? Es sobre el alambre 2, y el brazo es B medios, y F2 también es IAB, y el brazo es B medios. En total, el torque es IA por B. Ese es el torque neto. Ustedes me preguntarán, bueno, ¿por qué razón no tomó F1, o sea, la fuerza sobre el alambre 1 y la fuerza sobre el alambre 2? Realmente la fuerza sobre el alambre 1 es 0, porque el DDL es perpendicular al campo. Y sobre el alambre de abajo, sobre el alambre 3, también la fuerza es 0, porque es hacia abajo. Realmente la única fuerza es la fuerza sobre el alambre 2 y el 4. Pero esas se cancelan porque la fuerza neta es 0, como les decía, ¿verdad? Entonces, lo único que queda es la fuerza, el torque nada más sobre el 2. Entonces, el torque neto es IAB. Este es el valor máximo que puede experimentar un torque y se da cuando el campo magnético es paralelo al plano de la espira. O sea, cuando el ángulo que forma el área de la espira, el área perpendicular, es perpendicular al campo. Si el campo ya forma un ángulo con la espira, el valor es diferente. Y en ese caso, el valor del torque se calcula con el ángulo que forman entonces el área de la espira perpendicular y el campo magnético. Miren este ángulo teta que está acá. Esta es la espira como que si la vieran ustedes en este plano. Aquí la corriente viene saliendo y aquí la corriente viene entrando. Y entonces el ángulo que forman el área de la espira es teta con el campo magnético. En ese caso entonces el torque se escribe como F2 B medio seno teta más F4 B medio seno teta, y entonces queda el IAB, que es F2, B medio seno teta, B medio seno teta, queda aquí IAB seno de teta. Seno de teta. Y entonces ustedes pueden ver una cosa interesante acá, y es que el producto del campo de A por B es el área de la espira. Entonces, en general, ustedes siempre pueden poner un torque como la corriente que pasa por el alambre, por el área de todo el alambre, por el campo magnético, por el seno del ángulo teta, independientemente cuál sea la forma de la espira. Esta deducción la hicimos aquí nosotros usando una espira circular, porque es más fácil visualizarla de esa manera, pero no necesariamente es válida, perdón, una espira rectangular, porque es más fácil visualizarla de esa manera. Pero no necesariamente tienen que usar espiras rectangulares, pueden usar espiras que sean circulares o de cualquier forma en general, y siempre la relación va a ser esa que está ahí. La corriente que pasa por la espira, el área de la espira, el campo magnético y el seno que forman el ángulo con el campo magnético con el área de la espira, o sea, con el vector área perpendicular. Esto se puede generalizar diciendo de que el torque es el producto cruz de la corriente por el vector de área, donde el vector de área se define perpendicular al área. Es decir, si ustedes tienen aquí un área por el que circula una corriente I en este sentido, la regla de la mano derecha dice que rotación levógira contra manecilla de reloj genera un vector de área que es hacia afuera, ¿verdad? Vector de área hacia afuera. Pero si ustedes generan
digamos, una rotación diferente, como esta que está acá, por una corriente que viene, que circula así. Esta es la corriente. Entonces esto es rotación manecillas del reloj y genera un área para allá. Pero siempre hay una área asociada a un circuito por el que pasa una, cerrado, porque hay una corriente I, y esa área es el área que envuelve el circuito. Y como vector se le pone siempre la dirección que da la regla de la mano derecha, poniendo la rotación de la corriente, ¿no? Esta corriente, manecilla del reloj, aprieta, o sea que el área va hacia adentro. Esta contraria, manecilla del reloj, afloja, por lo tanto va para afuera el área. Y esa es la que se pone aquí como vector para definir el torque. Muchas veces a este producto de la corriente por el vector de área se le llama momento dipolar magnético y se bautiza con la letra griega mu, ¿verdad? Se le conoce como momento dipolar magnético o solo como momento magnético. Y es el producto de la corriente por el área siempre. Entonces, si yo sustituyera entonces acá, en tau me quedaría que tau sería mu cruz B. Y aquí tenemos, miren, tenemos ¿verdad? La generalización a un alambre circular, por ejemplo, como circula una corriente I, entonces miren que el área, aquí la rotación como es. La rotación es contraria a manecillas del reloj, entonces el tornillo afloja y el área va para arriba, y mu siempre tiene la dirección del área, y tiene magnitud I por la magnitud de la superficie, independientemente de la forma del circuito, ¿verdad? La deducción antes la hicimos para una espira rectangular, pero solamente era para facilitarles a ustedes la visualización, ¿verdad? Entonces, aquí detenemos la clase hoy. Si tienen algún comentario, alguna pregunta, alguna crítica, están libres de hacerlo. Por favor, solo pidan la palabra. Muy bien, con esto terminamos entonces este tema. Me falta hacer problemas todavía de estos temas de campo magnético. Los haremos el lunes. Les recomiendo entonces que trabajen en su quiz mañana y en su tarea, ¿verdad? Para que vayan acumulando esos puntos que son importantes. Me voy a suspender aquí la reunión. Voy a despedirme. Que tengan una buena tarde y buen provecho. Licenciado, disculpe, tengo una duda. Dígame. ¿Por casualidad usted sabe ya la hora del examen? Los exámenes tradicionalmente los hemos estado haciendo a las 8 de la noche. Creo que vamos a seguir el mismo esquema, ¿verdad? Eso es para facilitarles a ustedes, hay menos presiones, porque a esa hora uno está pues en su casa y además hay más facilidades con el campus y todo eso, ¿verdad? Es una hora más favorable para trabajar gracias. con la experiencia, ¿verdad? Para mediodía es un poco sofocado porque hay más ruido y todo eso, ¿verdad? ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, entonces, buen provecho. Gracias. Gracias a ustedes.